Puedes sentarse mejor. Bueno, pues para los hermanos que no me conocen, me llamo Rodrigo. Soy desde pequeño, desde que nací, he estado en esta iglesia. Mis papás estuvieron unos años antes. De hecho, algunos hermanos que están aquí dicen que me cargaron, pero a mí no me consta. A mí no me consta. Pero sí llevo aquí pues, toda mi vida, esta en esta iglesia. Yo no tengo algunos títulos teológicos, no soy pastor, pero me gusta mucho estudiar la Biblia, me gusta mucho estudiar a otros pastores, igual aprovechando los idiomas. Y los que me conocen también saben que yo hago muchas preguntas que podrían ser a veces delicadas, pero pienso que son esenciales para comprender el Evangelio. Y algo que yo muchas veces pienso es que no hay que quedarnos con un Dios que nos imaginamos, sino con el Dios que realmente muestra en la Biblia. Muchas veces tenemos una idea, pero solamente lo podemos conocer leyendo su palabra. Y lo sigo conociendo. No por nueva revelación, no es porque Dios me revele nuevas cosas. No, porque yo descubro nuevas cosas en la palabra que sigue siendo igual desde hace muchos años. No ha cambiado. Entonces, este mes es el énfasis de Cristo es Señor. En este mes muchas predicaciones cambiaron por los eventos que hubo en nuestra iglesia. Entonces voy a como que ir, porque también aunque tuvieron cierto orden. Entonces la tesis de las anteriores predicaciones. La primera es que Jesús es el único camino. No hay otro camino para la salvación, para la vida eterna. No hay ninguna otra religión. Solamente Cristo es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Después la otra predicación que yo igual sugerí los versículos, los pasajes para darle el mensaje, decía que la redención del hombre, la obra de Dios, es soberana. Nadie intentó convencer a Dios, nadie intentó decirle ven a salvar al hombre. No, Él por su propia voluntad, por su propia decisión, Él decidió hacerlo. Eso es clave, eso es muy clave. Muchas veces pensamos que porque el hombre clamaba, pero no, o también porque somos valiosos, pero no. Éramos enemigos de Dios, enemigos. Y entonces Él por su propia voluntad y amor perfecto nos reconcilió. Pero fue por su decisión. Y entonces ya llego al mensaje de hoy. Y yo, de hecho, mi mensaje es una pregunta. Como es del señorío, la pregunta era que si es suficiente reconocer su señorío. ¿Es suficiente para el cristiano reconocer el señorío de Cristo? Vamos a ver. Bendito Padre Santo, te doy gracias, mi Dios, porque me das la oportunidad de estar aquí nuevamente para compartir tu palabra, para compartir lo que he descubierto en tu palabra, lo que tú nos has enseñado, mi Dios. Gracias, Padre, porque me das esta oportunidad. Y así, mi Dios, te pido que cambie nuestros corazones, que nos des ese mismo deseo de conocerte cada vez más, de conocer tal cual tú eres, y de también conocer el Evangelio por el cual tú nos hiciste hijos tuyos. Todo eso te lo pido, mi Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y no sé si se dieron cuenta, esta pregunta de cierta forma es algo trampa. Es algo trampa preguntar si es suficiente solamente reconocer su señorío. Porque pareciera que entonces el cristiano tiene que hacer algo más para ser salvo. Pero el cristiano ya es hijo de Dios, ya es salvo. Entonces lo más adecuado sería, ¿cuál es el propósito del cristiano? ¿Cuál es el propósito? ¿Qué es lo que tiene que hacer el cristiano? Algunos dirían pues predicar su nombre, proclamar, pero yo diría que no es el objetivo principal del cristiano. Y podemos verlo en este mismo pasaje, en Mateo 7, que leímos en el versículo 22. Mateo 7, 22 dice: muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? No digo que esto no sea la voluntad de Dios. Sí, Él nos manda a predicar, pero según ese texto nos dice que hay personas que predican la palabra de Dios y aún así no están haciendo la voluntad de Dios. Servirle. El objetivo del cristiano puede ser servirle, pero diría lo mismo. En el mismo pasaje, igual las otras obras que hicieron estos hombres. Igual en Mateo 7, 22. En tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y dense cuenta cómo dice, en tu nombre. En tu nombre lo hicimos.
No digo que no sea, otra vez, no digo que no sea la voluntad de Dios, pero hay personas que hacen eso, que sirven a Dios y aún así no están haciendo la voluntad de Dios. Pero entonces, ¿cuál es el objetivo del verdadero cristiano? ¿Cuál es su objetivo? Recientemente leí algo, conocí algo que se llama hedonismo cristiano. Hedonismo cristiano es una cierta doctrina que dice que como el cristiano debes disfrutar las bendiciones de Dios. Disfrutar. Y hay muchísimos versículos, y puede ser que ahorita les incomode un poco, ¿no? Pero estoy seguro que las acciones dicen algo diferente, porque nos gusta disfrutar lo que Dios nos dio. Y hay muchos versículos, muchos versículos. Primero, Hechos 17, 24 y 25. Este pensamiento surge en el momento cumbre donde más servían a Dios, más había devoción a Dios. En Hechos 17, 24 y 25. Hechos 17, 24 y 25. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida, aliento y todas las cosas. Entonces, otra vez refuerzo, el cristiano no necesita servir a Dios. Porque ¿qué va a necesitar Dios? Si Él da aliento a todas las cosas, ¿Él qué necesita? Él sostiene todo. Entonces, me agrada, no tengo que servir a Dios. Después, Marcos 10:45. Marcos 10:45. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. También me agrada eso, ¿no? No tengo que servir a Dios, Él vino para servirme. Y veo muchos como les incomoda un poco eso, pero sí, o sea, aquí constantemente se pone el pastor para enseñarnos, para instruir, para decir hagan esto otro, sirvan, vengan, proclamemos, sí, ¿no? Como que incomoda un poco, pero voy a eso. Pero también en 2 de Crónicas 19:9, 2 de Crónicas 19:9. Porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para con Él. ¿Qué hace Dios? Pues contempla la tierra. ¿Para qué? Para ver a quién favorecer, a quién mostrar su poder. El que tiene un corazón perfecto, pero Él está para favorecer. Y hay muchísimos otros versículos, y estoy seguro que si les preguntara que me dieran algún versículo de memoria que sepan, estoy seguro que ese es un versículo referente al hedonismo cristiano, de disfrutar las bendiciones de Dios. Básicamente disfrutar que Dios nos ama, que Dios nos bendice, Dios nos ayuda, que todo lo que Él hace es para nuestro bien. Todos esos versículos es para disfrutar. Y creo que el centro del hedonismo cristiano es disfrutar lo que Jesús hizo por nosotros. ¿Y qué fue eso? Pues primero, igual algo clave en el hedonismo es que nosotros no contribuimos absolutamente nada en nuestra salvación. Toda esa obra fue de Dios, no nuestra. Muchos dirán, bueno, yo creí, yo tuve la fe en creer en Jesús. Pues si el Espíritu Santo no habría obrado, no nos habría convencido de pecado, de justicia y de juicio, no habríamos entendido el Evangelio. Entonces fue obra completamente de Dios el que estemos aquí. Pero entonces, ¿qué hizo? Y voy a resumirlo rápidamente, ya lo deberían conocer, el Evangelio. Jesús vino aquí a la tierra y vivió la vida que nosotros debíamos vivir. Pero al final de su vida sufrió la muerte que nosotros debíamos sufrir. Él vino aquí a la tierra y vivió una vida perfecta, sin mancha, sin pecado. Así debíamos de vivir. Pero al final de su vida, esa vida perfecta que Jesús tuvo, Él sí se ganó el favor de Dios. Él sí se ganó su complacencia porque Él no pecó. Él se la ganó.
Pero al final de su vida, Él sufrió la muerte que merecía un pecador, que merecía a un hombre imperfecto que constantemente pecaba y era rebelde a Dios. Entonces, nosotros cuando ponemos nuestra fe en Jesús, ¿qué pasa? Pues lo que nosotros merecemos por nuestro pecado, por nuestra culpa, por nuestra rebeldía, lo recibe Jesús. Y todo lo que Jesús sí ganó, el favor de Dios, su complacencia, lo recibimos nosotros. Y eso es radical. Completamente radical. ¿Y cómo no disfrutar eso? ¿Cómo no disfrutar eso? Ese intercambio. No recibí lo que merecí, pero ahora Dios me trata como su hijo amado, alguien justo. Claro, si tenemos nuestra fe en Él. Pero entonces, este es el centro del hedonismo cristiano. Pero entonces, ¿este es el objetivo? Ese realmente es el objetivo del cristiano. Pero entonces, ya pensando bien en el hedonismo cristiano, me surgió otra pregunta y decía, ¿pero cuál es el objetivo de Dios? O sea, estoy pensando en mi objetivo, pero ¿cuál es el objetivo de Dios? ¿Qué planeaba hacer? ¿Qué busca conseguir? Al morir aquí en la cruz, ¿qué quiere hacer? Pues murió en la cruz para cargar con nuestro pecado. ¿Para qué? Pues para limpiarnos de la maldad, para que no estemos ya con pecado. ¿Para qué? Porque piénsenlo bien, solamente piensen en un Dios eterno. ¿Por qué se mete con hombres que no son eternos? Podría ser muchas otras cosas más. Pero bueno, para limpiarnos de una maldad. ¿Pero para qué? Para darnos vida eterna. ¿Para qué? ¿Para qué nos da vida eterna? Pues para estar con Él. Para estar con Él. En Primera de Pedro 3:18. Primera de Pedro 3:18. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Ese es el objetivo final. Y hay 2 libros completos que hablan de eso. La eternidad, pero con Dios. Ese es el objetivo final de toda esta obra de redención de Dios. Que estemos con Él. Y entonces todo esto que hizo morir en la cruz, pues son barreras, porque Dios es Dios, Él es justo, Él es santo. Entonces Él tiene que aplacarse a su misma naturaleza, porque Él es Dios, Él es perfecto, Él es perfectamente santo y Él es perfectamente justo, pero también ama perfectamente. Entonces toda esta obra fue su único plan para poder cumplir ese propósito, estar con nosotros. Y entonces el objetivo del cristiano es eso, es desear estar con Él, desearlo a Él. No sé si recuerdan, hermanos, la semana pasada de la predicación del pastor, él decía que Dios no quiere la barca con peces. Dios no quiere la barca con peces. Yo lo entendí como no quiere cosas que tú le puedes ofrecer a Dios, porque Él no la necesita. Más bien hasta Él mismo te las dio. Él le puedes dar. Él no quiere esa barca con peces. Él te quiere a ti. Él te quiere a ti. Y de la misma forma, no debemos pedir solamente por las bendiciones de Dios, por las bendiciones materiales, ni siquiera las espirituales, ni por la vida eterna. No desear la vida eterna. Imagínense que alguien dice, pues yo creo en Dios porque el infierno está caliente. Pues no, ¿verdad? Porque quiero estar con Dios. Y ese mismo deseo nos da, esa misma satisfacción en Dios es lo que nos mueve a muchas cosas. Nos mueve a agradarle. En Salmo 119, 57. Voy a decir varios versículos, si gustan leerlos, pero también pueden escucharme. Salmo 119, 57. Dice, mi porción es Jehová. He dicho que guardaré tus palabras. Primero dice, mi porción es Jehová. Y luego, he dicho que guardaré tus palabras. Antes los judíos buscaban agradar a Dios,
ser salvos para no recibir castigo o condenación. Pero nosotros ya no tenemos castigo y condenación. Entonces lo que nos impulsa o debería impulsarnos es Dios, es amor a Él. Mi porción es Jehová. He dicho que guardaré tus palabras. Nos da deseo de ser semejantes a Él. No solamente agradarle, sino de ser semejantes a Él. Salmos 17:15. Salmos 17:15. En cuanto a mí, veré tu rostro en justicia. Estaré satisfecho cuando despierte a tu semejanza. Solamente voy a estar satisfecho cuando tenga la imagen perfecta de Cristo en mí. Este mismo deseo nos mueve a esperar eso, a ser semejantes a Él. Nos también da ese deseo de estar con Él, de estar con Él. El pasaje que leímos antes de los himnos dice, Filipenses 1:23, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Pero más que nada es desearlo a Él. No desear solo, sí disfrutar las cosas, pero no solamente desear las cosas que Él nos da, que Él ya nos dio, sino desearlo a Él. En Salmo 63, 5 y 6. Salmo 63, 5 y 6. Como de meollo y de grosura será saciada mi alma, y con labios de júbilo te alabará mi boca, cuando me acuerde de ti en mi lecho, cuando medite en ti en las vigilias de la noche. El centro del salmista es Dios. Hay muchos salmos, sí, que hablan sobre la misericordia de Dios, pero aquí en este versículo dice, de grosura será saciada mi alma, cuando piense en ti. Entonces, ese es el objetivo del cristiano, desear a Dios. Hay un autor, no sé si algunos los conozcan, se llama C.S. Lewis. También su historia de su testimonio es muy impactante, como antes sí, igual estaba en contra del cristianismo, él estudiaba mucho, no me acuerdo, bueno, sí estudiaba mucho, era un científico, estaba en las universidades, algunos amigos de él pues sí lo convencieron a creer, y cambió su vida radicalmente, escribió varios libros de ficción, ¿cómo se dice? Pues de teología, varios libros, de hecho escribió un libro de jueces que habría sido bueno estudiarlo con el hermano Pedro. Pero entonces él decía, tenía varias frases, y una de estas que también empezó a circular hace mucho tiempo, y decía, el problema del humano no se trata de que tengan deseos muy fuertes, sino que sean muy débiles. No se trata de que, no puedo por el dinero, no puedo por la lujuria, no puedo contra todo eso. No, sino porque soy muy débil. Te conformas con tan poco. Dios es el que da todas las cosas. El mismo Romanos dice, en vez de adorar al Dios, al creador de todo, adoraron a la creación. En vez de buscar a Dios, más bien ahora buscan cosas que Dios da. Buscan éxito, buscan dinero, buscan sexo, pero son cosas que Dios da. Pero en vez de buscar y estar satisfechos en el dador, buscan satisfacción en cosas del mundo, pero es porque es muy pequeño. Y ahí vemos la gravedad de la idolatría, ¿no? Por algo Dios es celoso, porque Él dice, yo soy suficiente. ¿Por qué estás satisfecho en cosas del mundo? No se compara con lo que yo soy. Pero ese es el centro del hedonismo cristiano. Es ese deseo, esa satisfacción, no en las cosas que Dios da, no en sus bendiciones ni en las espirituales. Sí disfrutarlas, claro que sí. Estar aquí en la iglesia con los hermanos, los himnos, la vida eterna, la justificación, sí. Pero más que nada es desear al dador. Desearlo a Él más que las cosas que da, aún más que la vida. Desearlo a Él más que la vida. Salmo 63:3.
porque mejor es tu misericordia. ¿No se sabe? Mejor es tu misericordia que la vida. Así dice Salmo 63:3, porque mejor es tu misericordia que la vida. Entonces, ese es el centro del mundo cristiano y eso es lo que nos lleva a servir, eso es lo que nos lleva a buscar agradarle, no un deber, sino un deseo que Él puso en nosotros. A ver, esposos, y los varones, digamos que con su pareja tienen una pelea y por alguna razón, después de ya unos años, bueno, no sé cómo manejan las peleas, no he estado casado, pero digamos que ustedes, los varones, se dan cuenta que se equivocaron, ya hicieron mal, y ya, bueno, voy a disculparme con mi mujer, voy a disculparme. Si yo les preguntara, ¿por qué se disculpan? ¿Por qué? Ustedes me responderían, pues para que me haga de cenar. ¿No, verdad? No, porque yo quiero estar con ella. Yo quiero estar bien con ella. O sea, no me interesan las cosas que me puede dar. No, sino que la quiero ella. Quiero estar bien con ella. De la misma forma, hay que desear a Dios, no las cosas que Él da. Sí disfrutarlas, que quede claro, no es que eso es un poquito cuando no. Sí disfrutarlas, claro que sí, pero no por tal cual, por las cosas que son, sino porque vinieron de Dios, vinieron de Él. Ahora, por ejemplo, digamos que, igual con parejas, digamos que su pareja les dice algo, les dice esto: soy tan feliz cuando estoy contigo. Soy tan feliz cuando estoy contigo. ¿Esa frase es egoísta? ¿Esa frase es egoísta? Pues no es egoísta. Sí, yo me siento feliz, me siento satisfecho, pero le estoy dando mérito por ti. Me siento así porque estoy contigo. De la misma forma con Dios podemos decir eso. Estoy tan satisfecho, estoy tan feliz cuando estoy contigo, Padre. Porque esa puede ser que ese es un pensamiento muy sutil en nosotros, que dicen, el mayor punto de felicidad y de placer y de satisfacción a veces va en contra, o sea, lo que más quiero, lo que más deseo, a veces va en contra de mi vida cristiana, de servir a Dios, de honrarle, de venir a la iglesia, de venir aquí a cantar, a predicar el evangelio, a servir. Pero no, hermanos, es el mismo. El mayor punto de felicidad y de satisfacción es el mayor punto de glorificación de Dios. Es el mismo. Dios quiere que estemos satisfechos en Él. Filipenses 4:4 dice: regocijaos en el Señor siempre. Otra vez os digo, regocijaos. Regocijaos. Y esa es la frase de otro pastor que igual he estado leyendo igual mucho, se llama John Piper. Y esto dice que básicamente se basa en su teología. En esta frase dice: Dios es mayormente glorificado cuando nosotros estamos mayormente satisfechos en Él. Dios es mayormente glorificado cuando nosotros estamos mayormente satisfechos en Él. Porque Dios ofrece el placer y la satisfacción de máxima calidad y de máxima duración. Entonces es incomparable con lo del mundo, porque no es de máxima calidad y no es de máxima duración. No lo es. Y de por sí las bendiciones que Dios nos da no se comparan con esos placeres de aquí el mundo, no se comparan con lo que Dios da. Pero Dios dice: no solo disfrutes lo que yo te doy, disfrútame a mí. Porque todas esas bendiciones de Dios, vida eterna que ya de por sí es de máxima duración, ya supera del mundo, esos solamente son medios. Lo que Dios nos da, las bendiciones de ser justos, ser llamados santos, hijos de Dios y tener vida eterna, son medios, nada más, para que nosotros recibamos nuestra herencia. A Dios mismo.
Y entonces, si Dios es mejor que la vida, entonces no se compara con la muerte. Si Dios es mejor que la vida, no se compara con la muerte. Vamos a Filipenses 1, aquí sí me gustaría que vayan al pasaje, Filipenses 1, del 20 al 23, el pasaje que igual leímos antes de los himnos. Filipenses 1, del 20 al 23. Dice: conforme a mi anhelo y esperanza en que nada será avergonzado, antes bien con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Es ganancia. Y este pasaje muchas veces lo hemos escuchado, seguramente, que el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pero yo me dispuse a este pasaje, estudiarlo como que un ángulo. Vamos a aislar la parte que dice de la muerte. De la muerte. Conforme a mi anhelo, antes bien, con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo por muerte. A ver, ¿cómo Dios va a ser glorificado? ¿Cómo Cristo va a ser magnificado cuando muera? Y ahí no voy a poder hacer nada. ¿Cómo va a ser magnificado Cristo cuando muera? Ahí Pablo decía eso. Más va a ser magnificado Cristo por mi muerte. Por mi vida o por mi muerte. Pero ahí significa la muerte. Y vamos al siguiente versículo, igual aislando la muerte. Porque para mí el morir es ganancia. ¿A qué se referirá? O sea, bueno, pero ¿cómo es ganancia? ¿Cómo es ganancia el que yo muera? Y es lo que Pablo explica en los siguientes versículos, en el versículo 23. Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo el deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Entonces, esta es la ganancia de la muerte. Es mejor que estar aquí. Es mejor. Y entonces, ¿cómo ahí Cristo es magnificado? Pues es mejor que la vida. Con las personas que vean que tenemos esa satisfacción, esa plenitud en Cristo, dicen: vaya, Dios realmente satisface. Tanto que no le teme a la muerte. O sea, ¿en qué otro lugar, en qué otro momento alguien va a poder encontrar satisfacción para hasta no temer a la muerte? Y ahí es donde Cristo es verificado, como mostramos que Cristo satisface más que cualquier cosa. Así es verificado Cristo. También en Job es una historia igual muy conocida. Porque realmente lo mejor de todo es que realmente muchos dicen que es para probar a Job. Probar a Job. Pero yo diría que realmente no nos da una explicación por qué Dios ni siquiera se la da a Job. No le da una razón por qué él lo probó. No le da ninguna razón. Lo único que le dice es que yo tengo razón. Es lo que Dios le dijo a Job. Yo creé todo esto, yo estuve desde el inicio. ¿Tú dónde estabas? Yo te creé. Entonces realmente Dios no le da ninguna razón a Job por qué lo hizo sufrir. Pero Job dice algo muy importante. En Job 13:15. Job 13:15. He aquí, aunque él me matare, en él esperaré. He aquí, aunque él me matare, en él esperaré. Entonces este es el nivel de satisfacción en Dios mismo. No importa lo que me des, no importa lo que me quites, te tengo a ti. También hace 2 semanas y un poco más, un pastor igual que yo, igual leía mucho, leyó un libro de matrimonio, de hecho, que se llama Timothy Keller. Timothy Keller hace 1 semana y un poco murió el pastor. Ya, él tuvo muchos años una lucha con el cáncer desde el 2003, creo, y varios órganos. Y entonces en los últimos días
creo que hace 3 semanas más o menos, él dijo que ya quería estar con Cristo. Entonces ya no recibió cuidados paliativos. Y entonces, a lo largo de su vida luchando con el cáncer, él hizo varios estudios sobre al enfrentarse a la muerte, al enfrentarse con ese sufrimiento. Y pues con su muerte, igual estuvo ahí difundiéndose algunas de sus frases. Igual. Y aquí me encontré con una, y que dice: lo único que puede hacer la muerte al cristiano es hacer su vida infinitamente mejor. Lo único que puede hacer la muerte al cristiano es hacer su vida infinitamente mejor. ¿Por qué? Porque ya está con Cristo. Porque ya está con Cristo. Y las personas que vean esa satisfacción en nosotros van a decir: sí es cierto. No se compara con lo que da el dinero. No se compara con lo que da el sexo. No se compara. Porque aún le temo la muerte, aún tengo miedo. Pero esta esperanza que nosotros tenemos nos satisface completamente. Entonces, esta es la exaltación. Hay que buscar ese placer, buscar esa satisfacción, pero la cual no son sus bendiciones, no son las cosas que Dios da. Es el mejor impulso para obedecerle y para servirle. Y es la plena satisfacción en la vida, en el dolor y en la muerte. Dios. Y entonces, teniendo tal deseo, es la máxima satisfacción que podríamos tener y es la máxima forma de glorificación que podríamos ofrecer. Deseando a Dios.